Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. La lira turca se desplomó el viernes pasado contra el dólar, y también contra el euro. Se dio un piñazo de muchísima categoría. La divisa turca, la lira, como os decía, lleva ya un par de años bastante mal, no en la cuerda floja, digamos, perdiendo valor paulatinamente, pero ha sido en los últimos meses cuando ha acelerado su devaluación, coincidiendo además con la cercanía de las últimas elecciones, que fueron en el pasado mes de junio, y sobre todo después de estas elecciones, a pesar de que el día que ganó Erdogan, la lira se revaluó un poquito, pero volvió a caer unos días después. A esto, evidentemente, a la caída de la lira turca no es ajeno el hecho de que Turquía atraviesa una crisis económica que se complica por momentos. La crisis también la traen de hace un par de años, pero nadie, y especialmente el gobierno de aquel país, ha querido verla pues hasta que no la ha tenido enfrente. A muchos les sorprende, incluso no solo al propio Erdogan, les sorprende encontrarse de golpe con los problemas económicos de Turquía. Hasta hace no mucho tiempo, estamos hablando de cuestión de meses o como mucho un año, Turquía era el país milagro, ¿no? Se le conocía como el tigre del Mediterráneo. Todas las cosas iban bien, incluso hasta cuando estaba la Unión Europea atravesando la última crisis gorda, ya por el año 2011-2012, a Turquía le iba bastante bien. Es un país que a lo largo de los últimos 15 años ha crecido muchísimo. Se ha colocado, de hecho, en muchos indicadores a las puertas mismas de Europa. Pero ya se sabe, haciendo honor al refrán, que no es oro todo lo que reluce, y el modelo turco estaba plagado de fallos y excesos. Muchos de ellos se habían visto y otros se están empezando a ver ahora. Y esto es lo que nadie, y empezando por el propio gobierno de aquel país, quiere mirar a la cara. Hace menos de 2 meses, Recep Tayyip Erdogan arrasó en las elecciones presidenciales. Lo vimos aquí en La Contracrónica porque hice un par de programas sobre este tema de Turquía. Coincidió además que estuve yo mismo en Turquía hace 2 meses, justo, más o menos, a principios del mes de junio. Pasé allí pues casi una semana para preparar un reportaje. No tenía absolutamente nada que ver con la política. Hice un reportaje sobre la antigua ciudad de Troya, que podéis ver. Hice además una contrahistoria y hemos preparado, tanto Gonzalo Altozano como yo mismo, hemos preparado cositas para Milenio, que es una revista que tenemos de historia y de cultura. Y luego además tenemos un reportaje que está muy bien en vídeo, lo digo por si lo queréis ver, se llama Troya, un descubrimiento. Lo podéis encontrar en mi canal. Bien, dejando esto ya a un lado, la publicidad de la contra a un lado, vamos con el tema del día, que es Turquía, aunque no la Turquía que nos gusta, que es la Turquía de las ruinas antiguas, sino la Turquía de los problemas económicos y de la política, que una cosa y la otra están intrincadas de manera imprescindible, y más en un estado como el turco, en el que no se sabe bien dónde empieza la política y dónde termina la economía. Es decir, es de estos regímenes, desde su fundación, allá por los años 20, en los que el dinero y el poder han estado siempre muy cerca. Bueno, el hecho es que a finales de junio hubo elecciones. Erdogan arrasó, lo sabemos bien, le sacó 20 puntos a su principal contrincante, que era el socialdemócrata Muharrem İnce, y se dispuso a partir de ahí Erdogan a gobernar tranquilamente durante otros 4 años sin ningún problema. Al contrario, en muchas zonas del país incluso había sacado mejores resultados que en las elecciones anteriores, las del año 2014. De hecho, las ganó con más distancia en 2018 que en el año 2014. Erdogan es un caso extraño de mandatario. Es un tipo de político al que el poder, en lugar de desgastarle, como le sucede a todos los políticos, el ejercicio del poder, quiero decir, pues a él le fortalece. Podemos pensar que hubo fraude electoral. Yo personalmente creo que no. Erdogan no necesita hacer trampas. Buena parte de Turquía, y no solo la Turquía interior, que por supuesto buena parte de Turquía le adora. Bueno, el interior del país es que directamente besan por donde él pisa. Si miramos los datos por provincias, los datos de las últimas elecciones, vemos que el interior, lo que es Anatolia propiamente dicha, incluida la costa del Mar Negro también, es erdoganista a muerte. Pero es que también ganó en Estambul, pero es que también ganó, por supuesto, en la capital, en Ankara, quitando Esmirna, que es el bastión anti-erdoganista que se mantiene ahí. En el resto del país ganó con
con solidez y con mucha autoridad. Y así 16 veces seguidas, porque esta última fue la 16ª victoria que empalma Erdogan desde que llegó al poder, pues allá por el año 2002. Y no ha llovido ni nada desde entonces. Estamos hablando de 16 años. Hay múltiples razones. Aquí en algún programa que he hecho sobre Turquía he intentado explicarlas, las razones por las cuales el Erdoganato existe, porque a los turcos les gusta tanto Erdogan. Son varias, no solo una. Una de ellas es la economía. Diréis, ¿cómo que la economía? Sí, la economía. Turquía ha ido extraordinariamente bien a lo largo de los últimos 15 años. Ha ido extraordinariamente bien en temas económicos, quiero decir. El país ha crecido, también ha crecido la economía, el PIB, pero es que también lo ha hecho el ingreso per cápita, a pesar de que la población ha crecido de una manera considerable en los últimos 20 años, pues que eso tiene de doble mérito, que ha podido crecer y a la vez hacer crecer la población y con crecimientos en muchos casos disparatados de 2 dígitos, ¿no? Y luego el bienestar se ha dejado sentir en todas las capas de la población. Esa es la razón por la cual tanto los pobres como los ricos le votan en muchísimas partes del país. Este crecimiento, en algunos casos, ha sido sorprendente, propio de tipo oriental, propio de la China popular o de los Emiratos del Golfo, no es broma. Si vamos a los datos, a los fríos datos, entre el año 2002 y 2010, la primera parte del Erdoganato, digamos, el crecimiento promedio fue del 5,2%. Y ojo que se les estropeó al final ya en el año 2009 porque el país, como la economía turca, como todas las del mundo, decreció un poquito ese año por la crisis general que hubo, pero vamos, que podía haber sido del 6 y pico. Pero es que entre 2011 y 2017 el crecimiento ha sido del 6,6%. Ninguna economía europea ha crecido a ese ritmo a lo largo de los últimos 15 años, ni de los últimos 6. Hubo incluso ejercicios, como el del año 2011, en los que en España lo recordamos con horror aquel año, el año 2011, acordaros, vamos, en España, en Italia, en Grecia, en Irlanda, en un montón de países europeos, la economía de la zona euro hacía aguas por todas partes. Bueno, pues en 2011 el PIB de Turquía creció un 11,1%, una cosa disparatada. No era casual que muchos hablasen de Turquía, pues como os decía antes, como el tigre del Mediterráneo. Sí, mientras Grecia, Italia o España, que son todas economías de alto ingreso dentro de la Unión Europea y de la zona euro, mordían el polvo en la más oriental de las penínsulas del Mediterráneo, pues la fiesta no se detenía, porque era un año tras otro, un año tras otro. Y además los efectos de la bonanza económica estaban a la vista para quien visitase el país. No hacía falta ni siquiera mirar los números, mirar los datos. Cualquiera que aterrizase en Turquía a lo largo de los últimos años lo ha podido ver con sus propios ojos, especialmente si se había conocido a la Turquía anterior. Es decir, quien hubiese estado en Turquía en los años 90 y hubiese vuelto en el año 2010 o 2011, se llevaba una sorpresa alucinante. Fue mi caso, por ejemplo, que fui a Turquía en los años 90 y tardé, pues eso, más de 10 años en volver a Turquía y me encontré ya la nueva Turquía, la Turquía de Erdogan, y desde el punto de vista material era mucho más atractiva. Es decir, Estambul pasó de ser una ciudad sucia y descuidada a ser una ciudad moderna, limpia, llena de rascacielos, con las calles, los edificios antiguos restaurados, etcétera. Es decir, lo que los turistas o los hombres de negocios han encontrado en Turquía en los últimos años ha sido, pues, autopistas por todo el país, nuevas, bien construidas, trenes de alta velocidad. Han hecho un tren de alta velocidad que va de Estambul a Ankara y luego lo han prolongado. De hecho, sobre él circulan trenes fabricados en España, nuevos aeropuertos, barrios de nueva planta, a las afueras de las ciudades. Eso se ve muy bien cuando llegas allí con el avión, trazados con mucho mimo, con su mezquita en el centro. Todas las mezquitas además son una copia exacta de Santa Sofía en Estambul. De hecho, la propia Estambul, lo que os decía de los rascacielos, que tradicionalmente siempre fue una ciudad de minaretes y de cúpulas, y eso era lo que la hacía especial, pues se llenó de rascacielos, no al lado de las cúpulas, no al lado de Santa Sofía, sino en otros barrios, pero que se ha formado un pequeño Manhattan euroasiático en Estambul, junto al Bósforo. El distrito de Levent, que está en el lado europeo de Estambul, tiene más rascacielos que Londres o que Frankfurt, para que nos hagamos una idea de la cantidad de torres altas, de edificios altos que han construido ahí. Y frente a ellos, además, se abre el nuevo puente del Bósforo, el tercero ya. Se abrió hace solo un par de años, el año 2016,
y que lo bautizaron como Puente Sultán Selim. Esto se hizo en honor al Sultán Selim I, que gobernó a principios del siglo XVI, fue coetáneo de Carlos I de España y fue el que conquistó Egipto y las ciudades santas del Islam, es decir, la Meca y Medina. Esto el que extendió el Imperio Otomano por la península arábiga. Esto tenía llamada así al puente, tenía un significado muy claro, muy evidente. Es decir, algo similar a lo que estaba ocurriendo en esos mismos años en el otro confín de Asia, pero con ingredientes algo diferentes, o bastante diferentes. Es decir, China, a fin de cuentas, en el caso del Golfo, pues lo sabemos, tienen petróleo, tienen gas y ha traído un montón de inversión. El caso de China ha crecido gracias a sus exportaciones, que han sido muchas. Eso les ha permitido acumular un superávit tras otro. Y ese superávit, en definitiva, es el que ha financiado los rascacielos de Cantón, el tren de levitación magnética ese que te lleva del aeropuerto de Shanghái a Shanghái a una velocidad de vértigo, como si fuera un avión, o qué sé yo, la autopista esta que han hecho por todo el país, que llega hasta Kazajistán, que va pegada, paralela a la ruta de la seda, o el tren que sube hasta el Tíbet, el tren más alto del mundo. Todo eso lo han pagado los superávits comerciales de vender mucho, de producir mucho, de exportar mucho y a la vez importar poco. Esto no ha sido así en Turquía, ese no ha sido el modelo turco. El modelo turco se ha basado, o su desarrollo lo ha basado en otros ingredientes distintos, básicamente en créditos llegados desde el exterior. Es decir, mientras los bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, bombeaban efectivo al mercado básicamente para mantener a la Unión Europea y a Estados Unidos a salvo de la recesión, pues entonces no hubo problema, había dinero de sobra. Parte de ese dinero, de ese efectivo, se iba a países emergentes, como por ejemplo Turquía, donde aguardaban grandes inversiones, especialmente en infraestructura y en construcción. Es decir, proyectos en los que ese dinero se podía invertir y parir más dinero, que es a lo que se dedica la gente que maneja el dinero, a multiplicarlo. Es decir, era un país extraordinariamente atractivo para dejarle dinero. Este esquema está muy bien, claro, es maravilloso. Viene gente de fuera y te financia las infraestructuras, y te financia las construcciones, y te financia las empresas. Es un esquema que está muy bien, pero que si no aumenta la productividad del país, lo que te convierte es en un adicto a la financiación externa, dado sobre todo el bajísimo nivel de ahorro interno que tiene Turquía, que es muy bajo. De manera que se han visto 15 años después que para financiar el déficit crónico que tienen, necesitan aproximadamente unos 200.000 millones de dólares anuales cada año, que claro, ya no llegan, ese dinerito fresco ya no llega con la alegría con la que llegaba hace 3 o 4 años, y no digamos ya hace 6 o 7. Es decir, necesitan un chute de dinero, de grandes cantidades de dinero todos los años. Y si ese chute no llega, se constipan, que es lo que les ha pasado. Bueno, ahora se han agarrado una neumonía, más que un constipado. Vemos que el país ha invertido básicamente en grandes proyectos de construcción, muy vistosos para el electorado, que además generan mucho empleo, sobre todo inmediato. Construir una autopista pues genera mucho empleo, o construir rascacielos, no digamos construir viviendas, en un país que ha seguido creciendo su población, por lo tanto había una demanda de viviendas. Pero claro, como os decía, no ha subido o no ha crecido en la misma medida la productividad, que es en definitiva la fuente de crecimiento económico en el largo plazo. Es decir, que produzcamos más con menos, en una palabra. Es decir, Alemania es Alemania porque es muy productivo, nada más. No tiene más misterio. Los países del primer mundo esencialmente son del primer mundo porque son muy productivos. Los turcos se encontraron con que conforme iban pintando bastos en el sector financiero, es decir, según las cosas no les salían tan bien, ya no llegaba tanto dinero, tenían dos opciones: una, frenar y replantearse su esquema, y la otra era apostar al doble, es decir, o doblar la apuesta, que es lo que hizo Erdogan. Dijo, bueno, esto se soluciona, o no sé si se soluciona, pero por lo menos a mí me da oxígeno si expando la masa monetaria, es decir, la lira turca,
que emite el propio gobierno, cuando Erdogan, en general, como cuando cualquier político habla de la soberanía monetaria, lo que quiere decir es eso, es la moneda es mía y hago con ella lo que me da la gana. Y si necesito ponerme a imprimir como un poseso, me imprimo como un poseso y les cuento a la gente que es que esto es nuestra soberanía, no es la tuya, no es la de los demás, no confundes. Pero bueno, pues bien, de esa soberanía ha tirado Erdogan. La consecuencia inmediata pues no ha tardado en verse. La inflación se ha disparado y ya está por encima del 15%. Esto cuando lo escuche un venezolano le parecerá poco, pero un 15% en una economía normal, que no esté muerta como la venezolana, pues es una inflación alta. En muchos casos intolerable. No sé yo si en España podríamos soportar mucho tiempo una inflación del 15% sin que hubiese protestas en la calle. Aquí que estamos acostumbrados a inflaciones minúsculas. La inflación actúa como un chute de cocaína, es algo parecido a eso. Es decir, sube rapidísimo y crea un efecto euforizante muy grande. Pero claro, deja como la cocaína una resaca devastadora, acaba contigo. ¿Qué es lo que están padeciendo ahora? La fase de la resaca. El gobierno ve cómo tiene problemas serios para endeudarse en el extranjero y las empresas que habían confiado en que la bonanza iba a ser perpetua y que este modelo iba a mantenerse siempre, pues se encuentran ahora ante dificultades serias para devolver todo lo que habían pedido prestado, lo que les habían dejado, en una palabra. Que muchas veces además les habían dejado en divisas fuertes, en dólares o en euros, y tienen que devolverlo en la misma divisa en la que se había suscrito el crédito. Todo esto ya se sabía, lo sabían hace 2 años, y se había dicho y se había puesto por escrito. Se había dicho que el modelo Erdogan estaba agotado, que no daba más de sí. Pero claro, el presidente quería seguir siéndolo. No le podemos culpar. Le podemos culpar por lo que ha hecho para seguir siéndolo, pero él quería seguir siendo presidente hasta el día del juicio final y estaba dispuesto a cualquier cosa. Vio que anticipó las elecciones a sabiendas de que las cosas económicamente iban a ir peor. Las elecciones tenían que haberse celebrado dentro de 1 año y medio y se celebraron en junio de este año. Y en lugar de reducir la deuda y enfriar la economía, qué sé yo, pues poniendo los tipos de interés más altos, hizo lo contrario, mantuvo los tipos de interés artificialmente bajos y eso ha provocado que el endeudamiento continúe. Tanto el interno como en la medida de lo posible, de lo que han podido, el externo. Así, si el dinero no entra por una puerta, la de las entidades privadas, la de los bancos, especialmente extranjeros, que tenían abierta una línea de crédito con empresas turcas y con el propio gobierno turco, bueno, pues ahora puede entrar por la otra, o ha estado entrando por la otra, que es la del propio gobierno colocando títulos en el mercado de deuda. Es bueno, si no me entra por aquí, pues lo voy a obtener por allá. Tiene una palabra, voy a endeudarme contra los contribuyentes. El resultado, pues lo tenemos también. Estas cosas no tardan mucho en hacerse ver. Tenemos los títulos turcos, los bonos turcos caros. Es decir, sigue habiendo demanda, pero el inversor pide mayores rentabilidades, que es lo que uno hace cuando ve que el bono que ha comprado quizá no se lo terminen de pagar del todo. Bueno, pues me das un poquito más de interés por si acaso. La manera de compensar el riesgo ante una suspensión de pagos. Luego, a este endiablado esquema que estamos viendo se ha sumado el desorden político, que también tiene lo suyo. Conocemos el golpe de Estado del año 2016, hace justo 2 años, fue en julio de 2016, lo di aquí en la Contracrónica, un golpe de Estado frustrado que nunca ha estado del todo claro, la purga posterior, que le ha ocasionado un descrédito gigantesco fuera del país, y más cosas que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, la política expansiva que ha seguido Erdogan en Oriente Medio. Se ha metido de hoz y coz en la guerra de Siria, que les está resultando costosísima, porque la guerra es el empeño más caro de todos cuanto pueda emprender el ser humano, y sigue siéndolo. Ha metido miles de soldados, tiene cazas destacados allí, también ha declarado la guerra a los kurdos y tiene toda la parte sureste del país medio invadida. Es decir, demasiado para que la lira, pues una divisa que entre nosotros tampoco fue nunca especialmente sólida,
pues para que aguante, no podía aguantar mucho. El hecho es que la economía turca exporta bien. Si miramos sus datos de exportación, es una economía bastante diversificada. No es la economía venezolana, que solo exporta petróleo, ni es una economía basada en materias primas de las que carece. No. Exporta muchos productos industriales gracias a las deslocalizaciones de hace unos años de muchas plantas europeas. Pero claro, precisamente por eso es muy dependiente de las importaciones para poder exportar. Es decir, que, por ejemplo, la fábrica que Fiat tiene en Bursa, que es una ciudad industrial que hay al otro lado ya en el lado asiático, al otro lado del Mar de Mármara, pues esta fábrica exporta vehículos a la Unión Europea. Pero necesita importar muchos componentes. Algo similar sucede, por ejemplo, con los centros de producción que Inditex, la matriz de Zara, tiene en el país. Es uno de sus principales centros de producción junto a la propia España y a Marruecos. Aquí podemos ver que efectivamente una lira débil favorece las exportaciones, pero penaliza las importaciones. Es decir, lo que ganan por un lado lo pierden por el otro. Aquí cabría preguntarse por qué Erdogan ha insistido en prolongar una fase expansiva cuyos fundamentos eran tan endebles. Es la primera pregunta, por lo menos la que yo me hice. A fin de cuentas, el presidente turco no es Chávez, es decir, no pretende hacer la revolución, ni acabar con el capitalismo, ni nada de eso. Es decir, no hay una base ideológica en su ceguera. La razón es esencialmente política y solo política, nada más, de perpetuarse en el poder. Es decir, durante 3 lustros, es muchísimo tiempo, cuando Erdogan llegó al poder en España mandaba Aznar, no lo olvidemos, el erdoganismo ha consistido en 2 ingredientes básicos. Uno era la recuperación del orgullo nacional y el otro la prosperidad económica, que las cosas fuesen bien. Sobre esas 2 patas camina su régimen, por lo que no puede permitir verse privado de una de ellas. Su imagen es la del hombre milagro, el tipo que sacó a Turquía del marasmo, el tipo que prometió trabajo y lo entregó. Prometió prosperidad y que la clase media creciese y lo ha entregado. Así que ante los primeros síntomas que se presentaron ya hace un par de años, en lugar de replantearse con frialdad los defectos de su propio modelo económico, que tenía unos cuantos, pues ha perseverado más en él. Ha abierto el grifo del gasto, de la deuda, etc. El problema yo creo que es que ha elevado tanto la apuesta que ya no puede aterrizar suavemente. Ya solo cabe darse el tortazo, no hay otra, que es lo que se está dando ahora mismo. En cuanto la banca internacional interrumpa las refinanciaciones de las empresas turcas o los inversores rechacen los bonos del Estado, no le quedará otra que tocar a la puerta del Fondo Monetario Internacional. Lo digo para no tener que presentar la bancarrota, que es otra de las posibilidades. Y Turquía no es un país pequeño. En este caso vemos que la economía tiene sus bondades, a diferencia de la política. Es decir, no admite demasiada creatividad. Tengo una nota de Leonardo, un venezolano que vive en Ecuador, que quiere aportarnos un dato extra sobre el atentado a Maduro de la semana pasada. Quisiera hacer una pequeña acotación acerca del programa del atentado, el supuesto atentado de Nicolás Maduro. Te voy a comentar que obviamente es muy difícil tratar de insertar un dron al espacio aéreo donde está el presidente, pues, de una forma tan cercana a él. La cuestión es que los drones que estaban presentes en el acto, hasta donde tengo entendido, eran de BTV, del canal del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien dentro fue quien plantó eso. ¿Habrá sido el mismo Maduro? Pues yo lo dudo. Yo pienso que fue una de las facciones del chavismo que están descontentos. Yo diría que los oficiales de las Fuerzas Armadas de la promoción del general Chourio están en descontento porque ratificaron al ministro de la Defensa, Padrino López, y eso frenó el ascenso de muchos generales. Bueno, frenó totalmente la fila, por decirlo así.
Ahí, bueno, ahí dejo esa hipótesis y éxito. Pues buen aporte, Leonardo, la verdad. Vamos a centrar de nuevo el tema. Vamos a ver. Entonces, tenemos que un dron que es de BTV, que es la venezolana de televisión, la cadena de televisión del Estado, fue interceptado, estaríamos hablando de este escenario, de esta posibilidad. Fue interceptado por los terroristas que equiparon el dron con explosivo C4 y trataron de hacerlo explotar frente a la tribuna en la que Maduro estaba hablando en ese momento. Bueno, Maduro, Padrino y toda la banda esta. Vale, correcto, me parece bien. Pero esto presenta un problema, Leonardo. Y es la capacidad del dron, ya lo comentaba yo en el programa el otro día, de los drones en general, la capacidad de carga es muy limitada. El Matrice 600, que es el que los que utilizaron, carga, ya lo dije, 6 kilos. Ojo, y es un pedazo de dron, ¿eh? Es un dron maravilloso. Normalmente los drones te cargan unos pocos gramos, 1 kilo a lo sumo. De modo que tuvieron que desmontar el equipo de vídeo para montar el explosivo. No lo sé. O cargar un poco explosivo. No sé, es simplemente una pregunta. Pero vamos, lo que cuentas tiene bastante sentido. Que haya sido un ajuste de cuentas dentro del propio régimen. En fin, ya veremos si se sigue investigando, no tanto dentro como fuera del régimen. Creo que al final a lo mejor hasta nos terminamos enterando. Bien, seguimos. Tengo otra llamada. Esta es de Javier, un oyente de San Sebastián que llama bastante a menudo, que quiere tratar el tema del aborto en Argentina que tanta polémica levantó la semana pasada. Te dejaba este mensaje para comentarte algo que tal vez te tendría que haber comentado ya hace mucho, pero supongo que estarás al tanto de los movimientos que está habiendo en Argentina a favor de la despenalización del aborto. Es un movimiento que ha generado tanto algo a favor como algo en contra, con bastante polémica en Argentina, y creo que está algo que está pasando en toda Hispanoamérica. Dentro de poco se va a votar en Argentina, se va a sancionar la ley en el Senado de si se despenaliza o no. Como está siendo todo bastante conflictivo, no sé si te merece la pena hacer un programa en la Contracrónica o te pone en un brete también el tomar postura, porque creo que es un tema que no ha salido nunca en tu programa. Bueno, que tengas un buen día. Pues mira, Javier, no he hecho programas sobre este tema porque lo del aborto no lo tengo muy claro. Esa es la verdad. Es decir, que los argumentos que ponen los antiabortistas y los que ponen los abortistas son buenos en ambos casos. No todos, pero los argumentos principales. Miren, veo argumentos muy convincentes en los dos bandos. Y como no lo tengo claro, pues no me parece muy honrado ponerme a pontificar aquí sobre este tema. Esa es la razón por la que no lo hice. En España, ya trayéndonos un poco la historia hacia nuestro propio país, o como yo he vivido el tema del aborto desde que era niño, la primera ley del aborto es de cuando yo era niño, de cuando yo tenía 12 años. La segunda. La primera es de tiempos de la República, pero duró muy poco. Yo recuerdo en aquel entonces, estoy hablando del 85, hace ya 33 años, recuerdo cómo los adultos discutían sobre el tema. Hay un chavalín y un crío todavía, y lo recuerdo. Mi madre estaba a favor de aquella ley, la ley del 85 estoy hablando, y así me lo hizo saber, aunque a mí la verdad es que en aquella época el tema me interesaba más bien poco, si te soy sincero. Mi madre arguía, que es lo que siguen arguyendo los partidarios de una ley favorable al aborto, arguía que aunque lo prohibiesen la gente iba a seguir abortando, que iban a abortar de cualquier manera. Los que podían pagarlo, pues se iban a Londres a hacerlo, y los que no podían pagarlo, pues a la abortera que estuviese disponible en el barrio. Y eso ocasionaba, hemorragias, algunas que iban a abortar morían en el intento. Así que mi madre, sigo con como me lo explicó, pues decía que lo suyo es que hubiese algún modo de regular aquello, para que los abortos se ajustasen a una serie de supuestos concretos y los realizase un médico con las debidas garantías en un hospital, ¿no? Así, ya te digo, es como me lo explicó a mi madre, y yo lo di por bueno. Porque la explicación, como ves, es muy razonable. Luego, años más tarde, cuando yo ya era un adulto y estas cosas me interesaban, investigué un poco sobre el tema y conocí de primera mano la opinión y la visión de los antiabortistas, que también me pareció muy razonable. La idea del antiabortismo es muy sencilla y se condensa básicamente en que desde la concepción tenemos un ADN diferenciado y por lo tanto somos seres humanos. De ahí que si en el momento en el que abortes, aunque sea al principio, pues estás interrumpiendo la vida de un ser humano.
La cuestión, por lo tanto, como ves, entra en el terreno de lo filosófico casi. Es decir, ¿en qué punto empezamos a ser seres humanos? Ahí es donde está la discusión. Ojo, es una cuestión peliaguda, ¿eh? Y esa es la razón por la que no lo he tratado. Simplemente, como te decía, no me parece correcto hacer un programa sobre un tema del que yo no tengo una opinión adecuadamente formada. Ahora bien, si lo que me preguntas es a título individual, así de primeras, ¿a ti qué te parece el aborto? Pues me parece un horror, si te soy sincero. Pero bueno, bien, pues así que ni he hecho sobre el tema ni lo haré, aunque al parecer ya la cosa se ha terminado porque el Senado argentino tiró la ley esta del aborto. Bien, vamos a ir terminando ya el programa de hoy. Vamos con Pizarro, que nos va a deleitar hoy con uno de sus comentarios sobre impuestos, que suelen ser de los mejores, en este caso sobre el impuestazo al diésel. Cuando el gobierno decide subir un impuesto, podemos garantizar que los tributarios seremos millones de euros más pobres y que pese a ello el Estado seguirá endeudado y endeudándose con el aval de los tributarios. En este caso, el empobrecimiento será directo para los consumidores de diésel e indirecto para los consumidores de productos que precisen diésel en algún punto de su cadena de producción-distribución. La justificación para más expolio y para una nueva distorsión del mercado es irrelevante. La paz mundial, el medio ambiente, los niños con hambre, una sociedad más justa, el empoderamiento, ¿qué más da? Ni es cierto, ni se va a solucionar con la confiscación, ni se van a evitar futuros rejonazos fiscales por los mismos o exactamente los contrarios motivos. El gobierno precisa dinero y puede arrebatárnoslo. Tan solo precisa una excusa zafia para que todos analicemos la conveniencia en vez del abuso. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado esta contracrónica, la primera de la semana. Habrá 4 más, no os preocupéis, íntegras, completas. La contracrónica va de lunes a domingo. Bueno, y habrá otras 2 el fin de semana. Pero entre tanto, yo me despido de vosotros. Hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.